Gloria a Dios. Vamos, esto entra muy fuerte, ¿no? Mucha potencia, bueno, que se me oiga, que se oiga. Bien, vamos a dar un tiempecito a que los niños salgan en silencio y vamos a prepararnos para escuchar el mensaje de la palabra de Dios, lo que Dios trae hoy para nosotros. Siempre es importante que vengamos con expectativa de ver lo que el Señor nos va a decir, ¿verdad? Pero esa expectativa tiene que tener un propósito. Y el propósito es que lo que recibamos, lo que nos diga Dios, lo pongamos por obra. De nada sirve conocer la teoría si no se pone en práctica, ¿verdad? Si yo sé montar en bicicleta pero no monto, pues sé montar en bicicleta pero no disfruto del paseo en bicicleta. Podría ser un ejemplo, ¿no? Debemos disfrutar de la palabra de Dios. Debemos venir con ese anhelo de que Dios nos hable, pero no por rutina ni por religiosidad, sino porque nos encanta escuchar el mensaje de la palabra de Dios, porque disfrutemos cuando el Señor nos habla. Es importante acercarse al Señor de esa manera. De otra forma estaremos siendo religiosos, y los religiosos pues que como que no le agradan a Dios. Lo que le agrada a Dios es tener una comunión, una intimidad con nosotros. Y esa intimidad se consigue pues a través de escuchar su palabra, de meditar en su palabra, de leer la Biblia y también y sobre todo la oración, orar con el Señor, hablar con nuestro Padre Celestial. Yo suelo decir que una iglesia que no ora se muere, porque la oración es la respiración de la iglesia. La iglesia que no ora no respira, está muerta. Y entonces yo animaría a que nos esforzáramos en buscar esa intimidad con el Señor a través de la oración personal, en casa, cada día, pero también la oración como iglesia, como oración intercesora, intercediendo por los problemas de la humanidad, por los problemas de la congregación local, por cada situación difícil. Tenemos una herramienta que a veces utilizamos poco, porque quizá el enemigo nos entretenga en otras cosas, pero hay una gran importancia en la oración. La oración es hablar con Dios, hablar con nuestro Padre Celestial y proponerle nuestras dificultades, hablar con Él como hablarías con tu Padre terrenal, pero con la seguridad de que Dios es nuestro Padre Celestial, el Padre de los padres, el mejor de los padres, y que quiere lo mejor para nosotros, y le encanta tener citas con nosotros. Dios nos cita a hablar con Él cada día, y muchas veces fallamos a la cita, ¿verdad? Pero es una necesidad que busquemos al Señor en oración, que los martes cuando tenemos la reunión de oración, a mí me gustaría que hubiera bastante más gente de la que hay, porque necesitamos orar, hermano. Mira todos los problemas que están surgiendo a nivel mundial, lo que está pasando hoy, precisamente, ayer comenzó el problema con Israel, que se ha levantado en guerra contra los palestinos, porque ha habido una invasión palestina, el grupo Hamas ha invadido y ha rescatado a millares de gente en Israel, se los ha llevado secuestrados para matarlos. Entonces, hay muchos problemas por los que debemos orar. La Biblia enseña que debemos orar por Israel, ¿verdad? Por eso yo os recomiendo que a partir de ahora, como una parte de nuestra oración, es orar por el pueblo de Dios, por el pueblo de Israel, que digamos que es el reloj que marca los tiempos de Dios, y tenemos que tenerlo así, de esa forma y de esa manera, pero debemos hacerlo con pasión. Debemos buscar el rostro de Dios, pero con anhelo, con un deseo ardiente. No hacer las cosas por hacerlas o por rutina. Yo animaría a que cambiáramos el chip, a que empezáramos a actuar y amarnos los unos a los otros, amar a los que sufren, a los que están en conflictos, a la iglesia perseguida. Hay muchos hermanos perseguidos hoy en día, a lo largo de toda la tierra.
Hay hermanos que no pueden tener una Biblia, que no pueden pasear una Biblia por la calle, tan siquiera que se la vean. En muchas naciones los matan, en otros los encarcelan, simplemente por llevar una Biblia. Nosotros aquí de momento no tenemos ese tipo de problemas, así que no perdamos el tiempo. Utilicemos la zona en que nos ha tocado vivir, que no estamos aquí por casualidad, estamos por una causa. Y la causa es que Dios nos tiene aquí para que proclamemos el Evangelio, para que las almas que no conocen a Cristo lo puedan conocer. Y no se trata de predicar aquí. Aquí digamos que es la escuela para enseñarnos a predicar en la calle, que es nuestra misión, a compartir el Evangelio con tu vecino, con tu familia en conversa, con tus amigos en el trabajo. Aquí venimos, sí, a recibir, porque es una orden del Señor que tenemos que congregarnos como iglesia y no hacer como hacen algunos, no congregarse y se llaman iglesia. Pero lo que tenemos que pensar es que nuestro trabajo está fuera de las paredes del templo, porque la iglesia somos nosotros, no las paredes. No voy a la iglesia, yo soy iglesia y me reúno con los distintos o con los otros miembros de la congregación de la iglesia, del cuerpo de Cristo. Y tenemos que enfocar nuestra vida cristiana de esa manera, porque si no, no estaremos haciendo lo que a Dios le agrada, no estaremos amando como Él ama. Llevamos varias semanas hablando del amor de Dios. Ayer nos visitó el hermano Cristian en la reunión de jóvenes, que estaba toda la iglesia invitada, y nos habló precisamente, sin hablar yo con él, ni de los temas que últimamente estoy yo predicando, y predicó sobre el amor en la iglesia, la amistad entre los hermanos, que a veces no conocemos al que tenemos al lado, no sabemos ni su nombre, y estamos sentándonos junto a él, igual, 10 años, y no conocemos su nombre, no conocemos dónde trabaja. Fernando ayer nos dimos cuenta que sabe bailar, y que lo hace bien. Y yo lo conozco años y no sabía que bailaba. Y me confesó que él tampoco. Pero ayer bailó, ¿verdad? ¿Qué nos enseña eso? Que tiene que haber una amistad entre el cuerpo de Cristo, que tenemos que relacionarnos más unos con otros, que contarnos nuestros problemas, quizá no profundizar en los problemas, pero sí, hermano, yo necesito tu oración, pastor, yo necesito que oréis por nosotros. El amor va unido a la amistad. Jesús dijo, ya no os llamaré siervos, ¿por qué? Porque ahora quiero llamaros amigos, y amigo es el que tiene una buena relación con otro, al que le podemos contar nuestros secretos, porque sabemos que no los va a divulgar para hacernos daño, el amigo verdadero, claro. Por eso la iglesia tenemos que ser todos amigos, en el sentido de colaborar unos con otros y de conocernos unos a otros, de compartir. Sabéis que el tema de la comida los domingos aquí, yo lo enfoco siempre precisamente con ese propósito, que estemos los hermanos después de la reunión, después de recibir el maná, la palabra de Dios, el alimento espiritual, podamos estar juntos un rato ahí, disfrutando de la compañía y de la comida que los hermanos hacen con tanto amor. Y a veces hay quien compra y se va a su casa y se la come en su casa. Ese no es el plan, no es el propósito. El propósito es estar juntos, hacer amistad unos con otros. No sé si me estoy explicando, pero yo creo que debemos cambiar el chip, cambiar, digamos, nuestro enfoque de la vida cristiana y empezar a amarnos como Dios nos ama. Hace poco compartí con un pastor que comimos en su casa el otro día, que lo invitaron a predicar a una iglesia de 500 miembros. Y anuncian a este hombre que va a predicar, se sientan los diáconos, porque era una iglesia de estas donde los diáconos estaban detrás del que predicaba, el pastor de la iglesia, y se acerca este hombre a predicar y dice, hermanos,
Dios les bendiga. El mensaje que traigo para hoy lo he titulado Amaos los unos a los otros. Se dio media vuelta y se sentó. Todos allí expectantes a ver si iba a continuar, si iba a desarrollar el mensaje. Y pasan 10 minutos y sigue sentado. Se levanta. Hermanos, pues por aquellos que no me hayan entendido, el mensaje que traigo para hoy es amaos los unos a los otros. Amén. Y todo el mundo, amén. Da media vuelta y se sienta otra vez. Pasan otros 10 minutos, los diáconos mirándose unos a otros, el pastor como diciendo así, ¿qué pasa aquí? Y se levanta uno de los diáconos, dice, hermano, ahora mismo he comprendido el mensaje. Y se puso a orar por el que estaba al lado. Y el otro se contagió. Y a los 5 minutos estaba toda la gente orando unos por otros, abrazándose, repartiendo el amor de Dios entre ellos. Hubo un avivamiento en ese culto extraordinario, sin necesidad de estar 45 minutos predicando, sino entendiendo lo que Dios quiere. A mí eso me impactó cuando me lo estaba contando. Digo, es una realidad, que a veces le damos 1000 vueltas a un tema, pero no lo ponemos en práctica. Esta es la 10ª semana predicando del amor de Dios. Yo te pregunto, ¿has abrazado al que tienes a tu lado últimamente? ¿Lo has abrazado? Pues te invito a hacerlo ahora mismo. Así que poneros de pie y darle un abrazo al que tienes al lado. Pero bien fuerte. Y si no sabes su nombre, pregúntaselo. A mí no me abraza nadie. Bien, pues, que esto no sea simplemente una anécdota que ha ocurrido hoy. Me gustaría que se repitiera continuamente. A veces necesitamos el abrazo del hermano, porque es Dios mismo abrazando, si lo hacemos de corazón, si lo hacemos con el amor de Dios. Cuando tú abrazas a un hermano, es Dios abrazándote. Cuando alguien te abraza, es Dios abrazándote, si lo hace con un corazón sincero. Si no lo hace porque te lo han dicho que lo hagas. A ver si experimentamos el amor de Dios de verdad. Hoy no sé si terminaré, estoy ya terminando el tema del amor de Dios, pero quisiera que cuando acabemos el tema del amor de Dios, demostremos que tenemos el amor de Dios. Porque el amor de Dios fue derramado en nuestro corazón. Cuando nos convertimos, el amor de Dios, el amor ágape, el amor verdadero, el amor que no es igual al amor humano, no tiene nada que ver, hay unas grandes diferencias. Y eso tenemos que demostrarlo. ¿Sabéis cuál es la mejor predicación? La mejor evangelización. Que la gente vea que nos amamos. Dice, conocerán, se darán cuenta que sois mis discípulos. ¿Por qué? Por las muchas salidas que hagáis a las plazas, por los muchos conciertos que hagáis con coro gospel o música cristiana o de otro tipo de eventos. Van a conocer que somos discípulos verdaderos de Cristo si ven de la forma en que nos amamos. ¿Estáis comprendiendo? Aunque también hay que predicar el Evangelio con la boca, con el testimonio, pero demostrando que nos amamos. ¿Cómo puedo yo hablar a otra persona del amor de Dios si sabe esa persona que yo estoy peleado con alguien?
o no me llevo bien con fulanico, con menganico. Tenemos que sanear nuestra vida espiritual, hermanos. Y tenemos que procurar que el mundo se dé cuenta. Para poder predicarles del amor de Dios, tenemos que demostrar que tenemos el amor de Dios. Si no, va a sonar como una campana, un sonido ahí muy fuerte, pero sin fondo. Así lo dice la palabra de Dios y pone precisamente el ejemplo de la campana, que cuando hacemos las cosas sin amor somos como campanas que hacemos mucho ruido, pero que no hacemos nada más que ruido. Y eso no sirve para nada. ¿Estáis comprendiendo, hermano? Bueno, pues vamos a seguir tratando el tema del amor de Dios. Hemos estudiado y de alguna manera, estamos entendiendo lo que significa el amor de Dios y la grandeza de ese amor. Pero para eso debemos vivir, andar en el Espíritu. Es imposible entender el amor de Dios, es imposible entender la grandeza del amor de Dios si no vivimos en el Espíritu. Una persona incrédula no puede experimentar el amor de Dios. Necesitamos conocer a Dios y conocer de su amor. Y para eso estamos la Iglesia, el cuerpo de Cristo. Las personas van a conocer a Cristo a través nuestro. Cristo hizo ya su misión aquí en la tierra. Murió por nosotros, murió por toda la humanidad. Murió para que, reconociéndolo a Él como Señor y Salvador personal, pudiéramos recibir el regalo de parte de Dios de la salvación. Pero eso nos compromete, nos obliga. De gracia hemos recibido, debemos dar de gracia. Y a veces vamos engordando como los cochinicos estos que los engordan para comérselos luego. Tenemos que ir soltando lo que recibimos. Tenemos que hablar, hermanos, del amor de Dios y demostrarlo con nuestros hechos. Estamos tratando distintas consideraciones sobre el amor y sobre el amor de Dios, claro. Y decíamos que Dios es amor, Dios tiene misericordia, el amor de Dios es compasivo, el amor de Dios no busca lo suyo, busca dar. La vida cristiana consiste en dar, no en recibir, aunque recibimos. Cuando damos, la ley de la siembra, tú no puedes cosechar nada si antes no lo siembras, ¿verdad? Tú puedes tirarte días, semanas, meses esperando que nazca trigo en tu terreno, pero si no lo has sembrado es imposible. Lo que va a salir son malezas, hierbas, hierbajos. La ley de la siembra se cumple siempre, para bien y para mal. Si tú siembras mal, recibes mal. Si tú siembras odio, ¿qué vas a recibir? Odio. Por tanto, siembra amor y recibirás amor. Esa es la ley, una ley que se cumple. El amor de Dios, hermanos, une. El amor de Dios hace amigos. El amor de Dios produce la verdadera unidad. El amor une. El odio, ¿qué hace? Separa. Por eso debemos tratar de huir de todo tipo de maldad. La maldad produce odio y el odio produce la desunión. El amor de Dios nos compromete, nos empuja a hacer esto. Pero para eso necesitamos los frutos del Espíritu Santo. Para eso es necesario uno de ellos, una de las características del fruto, saber controlarnos, tener control. Hay personas que no saben controlarse y muchos llamados cristianos tienen ese problema. Y es porque no están sometidos al Espíritu Santo. No están sometidos a Dios, porque el Espíritu Santo es Dios. La Biblia del apóstol Santiago así lo dice. Sométete a Dios. Acepta la autoridad, acepta la soberanía de Dios. Reprende al diablo y el diablo huirá. La tentación y el pecado se irán de tu vida. Pero para eso tienes que levantarte en autocontrol, en dominio propio, en templanza, y saber hacerle frente a las situaciones sometiéndote primero a la voluntad y a la soberanía de Dios.
Estuvimos estudiando la semana pasada, si no recuerdo mal, sobre las 16 características del amor de Dios, el amor verdadero. Hablábamos que el que ama de verdad, que el que tiene este tipo de amor es paciente, es bondadoso, no es celoso, ni fanfarrón ni orgulloso, no ofende a nadie, no exige que las cosas se hagan a su manera, no se irrita, ni lleva un registro de las ofensas que ha recibido para luego pasar factura. No se alegra de las injusticias, en cambio se alegra cuando la verdad triunfa. El amor nunca se da por vencido, jamás pierde la fe, siempre tiene esperanza y se mantiene firme a pesar de las circunstancias. Y por último, el amor de Dios, el amor verdadero, la persona que tiene este tipo de amor, durará para siempre. El amor de Dios es eterno, no tiene principio ni va a tener fin. La siguiente consideración sobre el amor de Dios es que el amor de Dios abunda y se manifiesta. O sea, si tú tienes el amor de Dios, tienes que abundar en buenas obras hacia los demás. Tienes que manifestar tu amor, demostrar tu amor con tus buenas obras. Las buenas obras no te van a salvar, lo que te salva es la fe en Jesucristo. Pero si tienes el amor de Dios, tú vas a abundar en buenas obras. La gente va a darse cuenta porque vas a manifestar ese amor haciendo buenas obras, haciendo el bien a los demás, aunque sean tus enemigos. Nunca podemos pagar mal por mal. La única manera de vencer el mal es haciendo el bien. Y eso los cristianos lo sabemos porque se nos ha dicho muchísimas veces. La ley del ojo por ojo ya hoy no existe. Hoy existe devolver bien por mal. Amar incluso a aquellos que nos odian, incluso a aquellos que nos persiguen, aquellos que nos critican, aquellos que se ríen de nosotros. Tenemos que amarlo. Es un mandamiento de Dios. Abundar significa tener algo en gran cantidad. Nosotros tenemos el amor de Dios en gran cantidad, por eso debemos abundar en ese amor, abundar en buenas obras, en buenas acciones hacia los demás. Cantidad de bendiciones recibimos del Señor, no pocas. Hay más de 3.000 promesas en la Biblia que se cumplen cuando nosotros andamos en el amor de Dios. También significa compartir. Abundar significa compartir. Al recibir el amor de Dios, nosotros debemos compartirlo con los demás. Esas buenas acciones que recibimos del Señor, esas bendiciones que recibimos de parte de Dios, debemos compartirlas, debemos abundar en ellas con los demás. En Filipenses capítulo 1, versículo 9, Pablo declara lo siguiente: y esto pido en oración, lo que decíamos al principio, la importancia de la oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento, y conociendo cada vez más a Cristo, y conociendo cada vez más a Dios y su palabra. Eso sabemos que es la definición de la vida eterna. Versículo 10, para que aprobéis lo mejor, o sea, hasta que aprobéis lo mejor. O sea, sepáis discernir lo que es mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo. El día de Cristo es el día de la segunda venida, donde se producirá el gran juicio del trono blanco, después de su venida, cuando seamos arrebatados. Debemos pedirle a Dios que su amor nos desborde cada vez más y que sigamos creciendo en conocimiento y entendimiento de ese amor. Debemos entender que lo que realmente importa y merece la pena es conocer y disfrutar del amor de Dios para poder en agradecimiento llevar una vida pura e intachable hasta que Cristo regrese. Eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo a los filipenses y que es de aplicación para nosotros hoy. Que demostremos siempre que estamos llenos del fruto de la salvación, es decir, que estamos llenos del carácter justo que Jesucristo produce en nuestra vida. Nuestro carácter tiene que ser imitar a Cristo.
que el carácter de Cristo se forme en nosotros. No vale decir, yo es que soy así, no, tú eras así, pero ahora ya no eres así. Porque Dios te ha cambiado, si realmente has nacido de nuevo, eres una nueva criatura, una nueva persona. No sigas aferrado a esa atadura que dice, yo soy así. Tú eres así, pero puedes cambiar. Cristo te cambia. Ayer oíamos que hay personas que son de una sola palabra. No le sacan más de una. No tienen conversación. No sé por qué. ¿Te sientes bien? Sí. ¿Quieres entablar conversación con ellos y no escuchan nada más que sí o no? En algunos, otros hacen gestos. Eso ocurre, y lamentablemente ocurre. En los países latinoamericanos hay muchos países que son así. Y eso hay que romperlo, lo escuchábamos anoche también. Eso hay que romperlo, tiene que haber comunicación, deseo de hablar unos con otros, de contarnos las cosas, de decirnos la verdad unos a otros, de querer, porque la amistad se fomenta así. La Biblia dice que tenemos que ser amigos, como dije al principio. Pero para fomentar la amistad tiene que haber diálogo. Hermanos, vamos a romper esa barrera. Dios nos ha dado una lengua para que nos comuniquemos unos con otros. Los perros no tienen esa cualidad. Los animales no pueden comunicarse con la lengua, nosotros sí. Dios nos ha hecho seres comunicativos, para que nos comuniquemos unos con otros y hablemos, entablemos conversaciones. Hay algunos que no hablan ni con su esposo, ni con su esposa. Se mandan WhatsApp. Ahora está de moda el WhatsApp y las redes sociales y ahora no se dialoga. Te vas a tomarte un café con tu mujer o tu esposo o con tus hijos a una cafetería y lo primero que hacemos es conectar el móvil, cada uno mirando su móvil. Las tecnologías son buenas, yo no estoy en contra de las tecnologías, pero hay que usarlas debidamente. Hay que enseñar a nuestros niños que cuando se está en familia no se puede estar con el móvil. Que cuando nos sentamos a comer, el móvil hay que apagarlo. Y hay quien come con el móvil al lado. No hay comunicación, hermanos. Y claro, así nos van las cosas. No podemos ser amigos si estamos pendientes del móvil o del internet, el WhatsApp, el Instagram, el Facebook, el Facebook, el YouTube, y ahora no tengo. Hermanos, debemos demostrar que estamos llenos del fruto de la salvación y tener comunicación unos con otros. ¿Cómo van a saber otros que soy salvo si no le hablo de la salvación, si no abro mi boca? Pablo habla de irreprensible, una de las palabras que utiliza en el pasaje que hemos leído. Irreprensible significa no ser estorbo para otros, no ser obstáculo, impedimento para que se acerquen a Dios, que a veces lo somos, lamentablemente. Y que nadie, hermano, irreprensible quiere decir también que nadie tenga que decir nada malo de nosotros, y tampoco no ceder ante las presiones de este sistema mundano en el que vivimos. Ahora todos los pueblos en esta época están de fiesta. A las 9 de la mañana te empiezan con las tracas, con los tambores. Ayer nos despertaron los tambores allí en mi pueblo. Un jaleo de miedo. Eso no deberíamos nosotros involucrarnos en todo eso, hermanos. Eso no va con nosotros. Por eso no podemos ser
Ser irreprensible significa no ceder a la presión de este mundo y caer. Ahora viene Halloween. Como yo me entere que alguien celebra Halloween de lo de la iglesia, no sé qué va a pasar. Como yo veo a un niño de la iglesia vestido de muerte, me lío a tortas con los padres. Tenemos que aprender a distinguir entre la vida y la muerte. Nuestro Dios es un Dios de vida, no de muerte. Y cuando yo he visto a un niño de muerte, estoy atándolo. Dios es un Dios de vivos, no de muertos. No le hagamos publicidad al diablo y a la muerte. El día de Cristo también habla Pablo. El día de Cristo es el día del juicio, del amor y de su justicia. Es un juicio de amor, pero también es un juicio para demostrar la justicia de Dios y aplicarla. En el juicio de Dios vamos a recibir recompensas, pero también habrá justicia. La justicia y el amor siempre van unidos. Dios es un Dios justo y no va a dar por inocente al culpable. Por eso debemos buscar y trabajar en las diferencias que existen entre el amor de Dios y el amor mundano, el amor de este mundo. Debemos ser amor. Dios no tiene amor, Dios es amor. Y nosotros como hijos de Dios que llevamos sus genes, también tenemos que ser amor. No decir que tenemos amor y no demostrarlo, sino que vean que somos amor. Hay frases por ahí que se escuchan incluso en personas incrédulas que le dicen eres un amor. ¿No? Se oye eso, ¿verdad? Eres un amor. ¿Por qué? Porque demuestras amor. Porque transmites amor incluso sin hablar. La gente ve que eres una persona que tienes amor. Y te dicen, eres un amor. ¿Verdad? Que digan eso de nosotros cada vez que nos vean. Sería lo ideal, ¿verdad? La clave no es solo saber del amor de Dios, es ser amor, como nuestro Dios y Padre Celestial es amor. Hermanos, el hombre, el ser humano, es un ser amoroso. El ser humano necesita amar y recibir amor. ¿O no? Todos necesitamos amar y todos necesitamos ser amados. Porque es algo que Dios ha puesto en el ser humano, la necesidad de amar y de ser amado. Puesto que Él es amor y es nuestro Padre. ¿Estáis comprendiendo? Hay gente, hermanos, que muere con un corazón endurecido por falta del amor a Dios. Porque para recibir el amor de Dios hay que amar a Dios. Y hay que amarlo como Él dice que hay que amarlo. ¿Cómo dice la palabra de Dios que debemos amar a Dios? Con todo nuestro corazón, con todo nuestro espíritu, con toda nuestra alma, con toda nuestra mente, con todas nuestras fuerzas. ¿Es así como amamos a Dios, hermanos? Pues para ser receptivos al amor de Dios tenemos que amar a Dios como hay que amarlo de verdad. Y demostrarlo mediante nuestra obediencia. Si tú dices que amas a Dios así, tienes que demostrarlo andando en obediencia a Él. ¿Por qué me decís Señor, Señor, dice Jesús, y no hacéis lo que yo os mando? Vosotros seréis mis amigos, dice Jesús también, si hacéis lo que yo os mando. ¿Tú quieres ser amigo de Cristo? ¿Tú quieres ser amigo de Dios como Abraham? ¿Quieres serlo? No oigo respuestas. ¿Quieres ser amigo de Dios? Pues obedece su palabra. Vive en obediencia a su palabra y tendrás un amigo en quien confiar. Para entender esto, para entender y comprender el amor de Dios, debemos tener una buena relación de intimidad con Él.
Es imposible entender el amor de Dios si vivimos alejados de Dios. Si no nos relacionamos con Él, no vamos a entender ese amor jamás. Si tú no te relacionas con tu familia, aunque sepas por teoría que tu familia te ama, pero no vas a experimentar el amor si vives lejos de esa familia, ¿verdad? Pues con Dios ocurre lo mismo. Si no vivimos cerca de su palabra, si no convivimos con su palabra, si no vivimos de acuerdo a su palabra, nunca vamos a disfrutar del amor de Dios. Es así, es una realidad. Dios te ama, Dios quiere amarte, Dios quiere depositar todo su amor en ti. Pero no le cierres las puertas con tu desobediencia. Probadme, dice el Señor, y no abriré las ventanas de los cielos y mandaré bendición hasta que, ¿qué? Que sobreabunde, que rebose por los bordes. Probamos a Dios, demostrando su amor, andando en obediencia, siendo fieles a Dios en todo. Y Dios va a derramar sus bendiciones, abrirá las puertas de los cielos. Pero claro, nosotros tenemos que hacer nuestra parte. Dios honra a aquellos que le honran. Tú no puedes recibir la honra de Dios si tú primero no honras a Dios. Y no significa honrarlo en lo que a mí me apetece o lo que a mí me interesa. Hay que honrarlo en toda su palabra. Todo lo que su palabra dice debemos ponerlo por obra. Así estaremos honrando a Dios y Él nos honrará a nosotros. La Biblia dice que ningún justo mendigará pan. ¿Pero qué es una persona justa? Ahí está la clave. El justo es aquel que vive de acuerdo a la palabra de Dios. Y entonces ha sido justificado con la muerte de Cristo. Pero si no es así, tus hijos mendigarán pan. Y dirás, si yo soy cristiano, si yo me convertí hace 20 años, ¿por qué mis hijos pasan hambre? Estoy hablando de no hambre física, que también, hambre espiritual. ¿Por qué mis hijos no están en el Señor? ¿Por qué están en el mundo si llevo 20 años convertido? Quizá lleves 20 años convencido, pero no convertido. Esa es la diferencia. El convertido es la persona justa, que vive de acuerdo a la justicia de Dios, que vive de acuerdo a la palabra de Dios, que comete errores, claro que sí que comete errores, pero se arrepiente en ese mismo momento y la relación con Dios es restaurada porque tenemos a Jesucristo como abogado defensor. Una persona que no tiene una buena relación de intimidad con Dios jamás podrá comprender el amor de Dios, a pesar de que ese amor está ahí disponible y existe, está a disposición de todos. Dios no regatea amor a nadie. El que impide disfrutar de su amor no es Dios, somos nosotros con nuestra actitud y nuestra desobediencia. Una persona que no tiene buena relación de intimidad con Dios no puede amar a Dios y tampoco puede amar a los demás. Es imposible que tú me ames a mí o yo a ti si yo no tengo una buena relación con Dios, que es amor. ¿Estás comprendiendo? Hermanos, podemos y debemos confiar en Dios, puesto que Él nos ama y nos ama con un amor eterno. Jesucristo, que es Dios hecho hombre, lo demostró al morir en nuestro lugar para salvarnos de las consecuencias de nuestro pecado, la condenación eterna. Él nos promete estar con nosotros siempre. Y como suelo decir, siempre significa en las buenas y en las malas. En los momentos de bonanza, pero también en los momentos de dificultad. Aunque no sintamos su amor está ahí. Quizá no sintamos el amor, pero no es culpa de Dios, es nuestra culpa. Si tú no sientes el amor de Dios, no culpes a Dios, porque Dios está, su amor está disponible para ti. Si tú no sientes el amor de Dios, analiza tu vida y mira a ver por qué no sientes el amor de Dios, que culpa de Dios no es, seguro. Recuerda
Cuando Jesús regresa a Nazaret, la gente religiosa de la época, que no aceptaba su palabra, y estaba muy enojado con él, hasta el punto que quisieron arrojarlo por un precipicio, por un despeñadero. Había el día ese que llegó a la sinagoga y abrió el libro de Isaías y leyó. En Lucas capítulo 4, verso 16 leemos, dice, vino a Nazaret, donde se había criado. Él nació en Belén, pero se crió en Nazaret. Y en el día de reposo entró en la sinagoga, conforme a su costumbre, y se levantó y leyó el libro de Isaías. ¿Qué sucedió? La Biblia dice que al oír lo que Jesús les dijo, todos en la sinagoga se llenaron de ira. Espero que vosotros no os llenéis de ira contra mí. Y levantándose, le echaron fuera de la ciudad y le llevaron hasta la cumbre del monte sobre el cual estaba edificada la ciudad de ellos, para despeñarlo, para tirarlo por el precipicio. Mirad hasta dónde llegó. Dice el versículo 30, mas él pasó por en medio de ellos y se fue. Ahí surge una pregunta, ¿verdad? Él pasó por en medio de ellos y nadie pudo ponerle una mano encima. ¿Por qué? Porque el poder de Dios estaba sobre él para protegerlo. Y él confiaba plenamente en su Padre. Él sabía que el poder de Dios, mientras que no llegara su hora, no podían hacer nada contra él. En otra ocasión quisieron apedrearlo también, por lo mismo. Pero él no tomó represalias, sino que se fue y pasó por en medio de ellas y tampoco pudieron tocarlo. No había llegado el momento. Y el amor de Dios protege, hermanos. El amor de Dios nos protege de todo lo que quieran hacernos mal. Cuando Jesús pasó por en medio de estas situaciones, en medio de este tipo de personas que querían hacerle daño, no tenía ningún temor, porque sabía que su Padre lo protegía, el poder de Dios estaba con él. Cuando Jesús dijo que pusiéramos la otra mejilla, no quiso decir que nos quedáramos quietos para que nos dieran una paliza. No estaba diciendo eso. Lo que estaba diciendo Jesús es que cuando seamos atacados debemos permanecer en amor y en fe, confiando en que el poder de Dios nos acompaña y ese amor nos va a proteger. Eso es lo que quiere decir poner la otra mejilla, estar tranquilos, no vengarnos, no enfrentarnos a nadie aunque nos ataquen y confiar en que el poder de Dios está en nosotros y el amor de Dios nos protege. Pero claro, vuelvo a lo mismo. El amor nos protege, el amor de Dios nos protege cuando estamos de parte de Dios. Entonces Dios está de nuestra parte y nos protege. Si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Pero para que Dios esté con nosotros, nosotros tenemos que estar de su lado. Y para estar de su lado significa andar en obediencia a Él. Y entonces su amor nos va a proteger de todo. ¿Estáis comprendiendo? Ya estoy terminando. En Isaías capítulo 54, versículo 17, vemos una promesa para los hijos y los siervos de Dios. Tenemos aquí una gran promesa y que corresponde como parte de nuestra herencia. Dice así: ningún arma forjada contra ti prosperará, y condenarás toda lengua que se levante contra ti en juicio. Dice y añade: esta es la herencia de los siervos de Dios. Esta es la herencia de los hijos verdaderos de Dios. Porque los hijos son los que heredan, ¿verdad? Parte de la herencia de Dios es que ninguna arma que se levante contra nosotros podrá hacernos nada. Porque es parte, la protección de Dios, el amor de Dios que nos protege, es parte de la herencia de aquellos que vivimos en el orden de Dios. Con nuestras debilidades quizás, con nuestros fallos,
con nuestros pecados puntuales, pero que nos arrepentimos, pedimos perdón, y Dios se olvida de ese pecado y se restaura la comunión con Dios. Y además dice, esta es la herencia de los siervos del Señor, y su salvación vendrá de parte de mí. Dije que estaba terminando. No sé si los de la alabanza me entienden la contraseña. A veces se les olvida. Entonces, hermanos, ninguna arma, ningún ataque que se levante contra los hijos y los siervos de Dios, porque aparte de hijos, Dios nos llama hijos, pero tenemos que servirle. Nosotros tenemos que ser siervos, servir a nuestro Dios, intentar que el mensaje de Dios, el trabajo de Dios, la gran comisión que Dios nos ha encargado, la llevemos a la práctica. Eso significa servirle. Dice, y haremos callar toda voz que se levante para acusarnos. Y estos son los beneficios, hermanos, que disfrutamos los verdaderos hijos de Dios. Y entonces Dios dice, seré yo quien les haga salir vencedores. Les haré que triunfen. Y luego lo firma. Esto es la rúbrica de Dios. Cuando Dios firma algo, Él dice, yo, el Señor, lo he dicho, he hablado. Cuando Dios habla, que se calle todo el mundo. Como hay una frase que dicen por ahí, cada vez que hablas, sube el pan, ¿verdad? Cada vez que habla Dios es la verdad contundente. Dios no miente. Dios no es una persona, no es un ser humano con tendencia a la mentira. Dios jamás miente, no es un hombre para mentir. Así que, hermanos, vamos a dejarlos aquí con esta consideración de saber que cuando andamos en el lado de Dios y no contra Dios, Dios nos defiende. Hay personas que viven en contra de Dios y quiere que Dios esté de su parte, pero si tú estás en contra de Él, si vas en contra de Él, ¿cómo va a ir Dios de tu parte si lo que haces, todo lo que haces, va en contra del propio Dios? Hermanos, demos un cambio a nuestra vida. Empecemos a amar como Dios ama. Empecemos a amarnos entre nosotros, como dije al principio. Es una necesidad del ser humano amar y ser amado. ¿Amén? Bien, pues lo dejamos aquí y seguiremos la semana que viene.